simbología de unidades y su escritura correcta. El tema 1, relación de la física con otras ciencias. La física es una ciencia la cual estudia todo desde un punto de vista científico. También ha permitido el estudio de propiedades como la materia, la energía, el tiempo, entre otras. Ha permitido también el desarrollo del ser humano, ya que le ha permitido entender los diferentes fenómenos físicos que ocurren en la vida cotidiana. La física es un campo muy amplio, el cual se relaciona con otras ciencias. La física se relaciona con la matemática, ya que sin las matemáticas no existiría la física. Si una persona quiere realizar una investigación sobre un fenómeno físico, tiene que traducirlo a un lenguaje matemático, como sería en una ecuación. Básicamente podemos decir que la matemática es el lenguaje de la física. Se relaciona con la química. Existe la físico-química, que es una ciencia que estudia el desarrollo y los comportamientos de diferentes sistemas químicos. Todos estos sistemas químicos tienen su porqué mediante leyes físicas. En cuanto a la biología, lo que ha hecho la física por esta ciencia de los seres vivos es que le ha permitido el descubrimiento de la amplificación de imágenes para poder estudiar cuerpos celestes. También le dio un avance en la óptica, ya que le permitió el estudio a los biólogos antiguos del mundo microscópico, ese mundo que uno no se podía ver a simple vista. En cuanto a la astronomía, es muy importante, ya que la física le ha dado todas las leyes para entender y el estudio y el desarrollo de esta ciencia, para poder estudiar los diferentes procesos que realiza el universo, como el movimiento de las leyes de los movimientos de los planetas, las leyes de movimiento de los satélites, entre otros cuerpos que se puede estudiar mediante la astronomía relacionada con la física. Tema 2. Simbología de unidades y su escritura correcta. La unidad de medida son magnitudes escalares con las que se puede comparar cualquier otra magnitud de la misma naturaleza, para expresar la relación entre ambas mediante un número. La unidad de medida tiene asignados nombres y símbolos. Existen dos tipos de unidades de medida, las unidades de medida de base y las unidades de medida derivadas. En las unidades de medida de base vamos a ver los nombres y sus respectivos símbolos. El metro con su símbolo M, kilogramos con su simbología kg, segundo con su simbología S, amperio con la A mayúscula, Kelvin con la K mayúscula, mol con mol, candela con CD. En las derivadas, el nombre es el metro cuadrado y su simbología es M cuadrado. En cuanto al metro cúbico, M cúbica, al radián, rad, radián, SR, metro por segundo, M por S, metro por segundo al cuadrado, M por S al cuadrado, mol por metro cúbico, mol por M cúbica. Tenemos otras unidades derivadas también que son el Hertz con su simbología HZ, el Newton con la N, el Pascal con la PA, Joules con la J, Watts con la W, Coulomb con B, el Volt con la V, el Faraday con la F, el Sims con la S y otras. Para la escritura correcta de estas simbologías tenemos que tomar en cuenta lo siguiente, que al inicio la simbología se escriben normalmente con minúsculas, a excepción de que sean magnitudes derivadas de nombres propios, como puede ser, ejemplo, el amperio, que tiene de simbología la A mayúscula, y el Kelvin, que también tiene de la K mayúscula como simbología. Tenemos el siguiente apartado que dice que no deben agregarse letras o símbolos innecesarios, es decir, no hay que hacer abreviaturas. La escritura correcta del metro sería M minúscula y no hay por qué abreviarlas insignificantemente, igual eso sería incorrecto. El siguiente apartado dice que los símbolos se escriben después del valor numérico, es decir, tenemos que escribir primero el valor numérico y luego el símbolo, y siempre se tiene que dejar un pequeño espacio entre el valor numérico y el símbolo. La flechita es el apartado que está bien escrito y la X es la que no está bien escrita, como por ejemplo 253 metros, que tiene un apartado y aquí está todo unido, estéticamente se ve mal. El siguiente apartado dice que los símbolos se escriben sin puntuaciones, a excepción de que los símbolos estén al final de una frase o una oración de algún problema físico. Ahí sí se pudiera puntuar, pero si es la respuesta de algún problema físico, no se vería bien la puntuación. Como podemos ver aquí el ejemplo, 50 milímetros y aquí 50 milímetros puntuados, eso se ve estéticamente mal. En cuanto a los siguientes apartados, dice que no se escribe el símbolo si está el valor numérico escrito en letras.
No podemos mezclar símbolos con letras porque se vería estéticamente mal. En el visto pueden ver que dice 50 kilómetros escritos en letras. Eso está correctamente escrito. Y en la X dice 50 km con la simbología. Eso se ve estéticamente mal porque está mezclando los símbolos y las letras. Debería ser una sola cosa, solo letras escritas en la cantidad y también la simbología. Eso es todo por el tema número 2. Muchas gracias. Hola, soy María Barco, estudiante de Agronomía C, y les hablaré del sistema de medición de unidades. La existencia de un sistema internacional de unidades es de gran importancia porque garantiza la uniformidad y la equivalencia en las mediciones, así como facilitar las actividades tecnológicas, industriales y comerciales en diversas naciones del mundo. Además de que necesitamos de las medidas y de que se rigieran las medidas, tanto como las unidades en todas sus dimensiones, siempre han estado presentes en nuestras vidas diarias, ya que como todo lo que nos rodea tiene su tamaño exacto y dentro de este no caben los errores, por lo cual es muy importante un sistema de medición. Les hablaré de las más importantes, con su respectiva magnitud y unidad. Empecemos por la longitud, con su nombre, el metro, y su símbolo, la M. La masa, con su nombre, el kilogramo, y su símbolo, kg. El tiempo, con su nombre, segundo, y su símbolo, S. La intensidad eléctrica, con su nombre, el ampere, y su símbolo, la A. La intensidad luminosa, con su nombre, candela, y su símbolo, CD. La temperatura, con su nombre, Kelvin, y su símbolo K. La cantidad de sustancia, con su nombre mol y su símbolo mol. Un metro es la distancia que recorre la luz en el vacío durante un intervalo de 1 sobre 299.792.458 de segundos. El kilogramo es una unidad de medición que sirve como una referencia constante para los instrumentos de medición universal. El segundo se define actualmente como la duración de 9.190 y 2.631.770 periodos de la radiación correspondiente a la transición entre los dos niveles hiperfinos del estado fundamental del átomo del cesio 133. El ampere se usa para medir la intensidad de la corriente eléctrica. La candela se define como la intensidad luminosa en una dirección dada de una fuente que emite una radiación monocromática de frecuencia 540 por 1012 hercios. Kelvin se basa en la medida de la temperatura termodinámica, esto es, la medición de la temperatura absoluta de un objeto. El mol es definido como la cantidad de materia que poseen las partículas, es decir, los átomos y las entidades elementales. A continuación les hablaré de los múltiplos y submúltiplos. En muchas ocasiones necesitaremos especificar valores de unidad o muy grandes o muy pequeños. Por ejemplo, la distancia media entre la Tierra y el Sol es aproximadamente de 149.600.000 metros. Como puedes observar, representar y calcular con estos valores resulta no tan agradable. Por esta razón, es muy común utilizar unos prefijos en las unidades llamados múltiplos y submúltiplos. Estos múltiplos o submúltiplos son potencias de 10 con exponente negativo o positivo y que nos permitirán hacer más fácil la representación del valor. Podemos ver, aquí tenemos a los múltiplos: deca, hecto, kilo, mega, giga, tera, peta, hexa, cada uno con su símbolo. Deca, da, hecto, h, kilo, k, mega, m, giga, g, tera, t, peta, p, hexa, e. Y también cada uno con su factor. En deca con 1, hecto 2, kilo 3, mega 6, giga 9, tera 12, peta 15, hexa 18. Y cada uno con su equivalente.
El equivalente va a depender del factor. Si aquí tiene 1, acá será un 0. Si aquí será 2, acá serán 2 ceros. Si aquí tiene 6, serán 6 ceros. Si tiene 18, serán 18 ceros. A continuación, los submúltiplos. Podemos observar que también son 8. Deci, centi, mili, micro, nano, pico, femto y ato. Cada uno con su símbolo. Deci, D, centi, C, mili, M, micro, parece una N invertida. Nano, N, pico, P, femto, F, ato, A. Y por supuesto con su factor. La gran diferencia del múltiplo es que el factor aquí en submúltiplo será menos 1. Y como pudimos observar en el anterior video, que los múltiplos tenían con positivo. Entonces su factor será menos 1, menos 2, menos 3, menos 6, menos 9, menos 12, menos 15, menos 18. Entonces su equivalente va a depender de eso, del factor. Si su factor tiene menos 1, pues será solamente un 0. Si tiene menos 3, será 3 ceros. Si tiene menos 9, será 9 ceros. Si tiene menos 15, serán 15 ceros. Y si tiene menos 18, serán 18 ceros. Muchas gracias por su atención prestada. Científica. La notación científica es una manera rápida de representar un número utilizando potencia de base 10. Esta notación se utiliza para poder expresar muy fácilmente números muy grandes o muy pequeños. Los números se escriben como un producto, a por 10 elevado a la n. Siendo a un número real mayor o igual que 1, recibe el nombre de coeficiente, y n un número entero que recibe el nombre de exponente. Como ejemplo tenemos expresar en notación científica el siguiente número. Recordemos que es la notación científica, es expresar un número muy grande que por lo general tiene muchos dígitos y muchos de esos dígitos son ceros, como vemos aquí. En uno más corto. Ahora, cuando un número no se pueda visualizar su punto decimal, se entiende que está a la derecha del número, o sea que entonces aquí lo escribimos, y como lo vamos a expresar como una potencia 10, por lo tanto vamos a recorrer el punto decimal dependiendo qué tan corto queramos hacer el número. Por lo general se mueve el punto hasta pasar los ceros. Sin embargo, también se acostumbra a dejarlo en un entero, y eso es lo que vamos a hacer. Tú puedes tener el punto donde tú quieras y vas a encontrar un número equivalente. Yo voy a trabajar hasta llegar hasta el primer dígito. Entonces, comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Aquí nos paramos. Entonces nos quedaría 7,65. Y como el resto son ceros, por 10, dependiendo cuándo recorrimos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y 7 es nuestro exponente. Y así nos quedaría un ejemplo. Análisis dimensional. ¿Qué es un análisis dimensional? Un análisis dimensional es el estudio o análisis de las relaciones entre diferentes magnitudes, identificando sus dimensiones y unidades de medida. Como por siguiente debemos tener en claro qué es una magnitud. ¿Qué es una magnitud? Como sabemos, una magnitud es todo aquello que se pueda medir. Por ejemplo, la longitud. Un ejemplo de longitud es la distancia de mi casa a la universidad, que es de 300 metros. En este caso 300 metros sería la cantidad numérica y metros sería la unidad. Las magnitudes, ¿cómo se clasifican? Se clasifican de acuerdo a su origen. Están las magnitudes fundamentales y las magnitudes derivadas. Y otras magnitudes, pero por ahora solo estudiaremos esas. Las magnitudes fundamentales son las básicas, son aquellas magnitudes que permiten expresar cualquier física en términos de ellas.
Aquí visualizamos las 7 magnitudes fundamentales, que son la longitud, la masa, el tiempo, la temperatura, la intensidad de corriente, la intensidad luminosa, la cantidad de sustancia. La longitud tiene la dimensión L, está expresada en unidad metro y su símbolo es M. Tenemos la masa que tiene dimensión M, la unidad en kilogramos y el símbolo kg. Tenemos el tiempo, dimensión T, unidad segundos y símbolo S. Tenemos la temperatura, la dimensión es O con una raya en medio, la unidad es en Kelvin y el símbolo es K. La intensidad de corriente tiene dimensión L, unidad en amperios y el símbolo A. Tenemos la intensidad luminosa que tiene dimensión J, unidad en candela y el símbolo KD. Tenemos también por último la cantidad de sustancias que tiene dimensión N, unidad en MD, en mol y símbolo mol. Las magnitudes derivadas son aquellas magnitudes que se expresan en función de las magnitudes fundamentales, por ejemplo el área, la velocidad, la fuerza y el trabajo, etc. Aquí tenemos unas cuantas magnitudes, que son el área, el volumen, la fuerza, el trabajo, la energía, la potencia, la presión, el periodo. El área, su fórmula dimensional es L al cuadrado, su unidad está en metro cuadrado, su símbolo es M al cuadrado. Y así con las siguientes, como el volumen. Está la fórmula dimensional como L al cubo, su unidad está en metro cúbico y su símbolo es M al cubo. Como la fuerza, está MLT elevado a la menos 2, su unidad es Newton y su símbolo es N. Tenemos como definición kilogramos por metros sobre segundos al cuadrado. Y así con las siguientes. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de análisis dimensional. Vemos que tenemos que encontrar la ecuación dimensional del potencial eléctrico sabiendo que B es igual a trabajo sobre carga eléctrica. Primeramente vamos a ver cuál es la fórmula dimensional del trabajo y de la carga eléctrica. Bueno, entonces ponemos que B es igual a M L al cuadrado T menos 2. Y la carga eléctrica, la fórmula es IT. Entonces decimos que B igual a ML2 T menos 2 por I menos 1 y T menos 1. Como aquí tenemos 2T, la sumamos y queda B es igual a M, L, T menos 2, menos 1, queda menos 3. Y por ahí. Este sería un ejemplo de análisis dimensional. Muchas gracias por su atención prestada. El día de hoy voy a tratar sobre el tema conversión de unidades. Bien, antes de comenzar a convertir unidades, debes tener conocimiento de ¿qué es medir? Medir es la acción de tomar un instrumento de medición y proceder a leer una escala de medida con su respectiva unidad. Por ejemplo, con un reloj podemos medir lo que es el tiempo, el cual se divide en segundos, minutos y horas. Con un metro también podemos medir lo que es la longitud, el cual se divide en metros, en decímetros, centímetros o incluso milímetros. En todos lados en el diario vivir tenemos física. Por ejemplo, toda propiedad de la naturaleza que sea susceptible a ser medido es denominado magnitud. ¿Qué es magnitud? Se preguntarán. Magnitud no es nada más que toda propiedad física que se puede medir o cuantificar con un instrumento. Según el Sistema Internacional de Medidas, existen 7 magnitudes establecidas, las cuales son las siguientes. Longitud, que su unidad de medida es el metro. La masa, que su unidad de medida es el kilogramo. El tiempo, que se mide en segundos. La intensidad de corriente, que se mide por amperios. La temperatura, que se mide en kelvins. La capacidad de sustancia, que se mide en mols. Y intensidad luminosa, que se mide en candela. Cabe destacar que cada una de estas unidades tiene múltiplos y submúltiplos, o mayor conocido como sufijos y prefijos. También,
De estas unidades básicas existen ciertas derivadas, de las cuales voy a nombrar a continuación las siguientes. Existe la densidad, que se mide en kilogramos sobre metros cúbicos, la velocidad, que se mide en metros sobre segundos, la fuerza, que se mide en kilogramos metros sobre segundos al cuadrado, que esto equivale a un newton. Bien. Aplicando los criterios anteriores procederemos a convertir. Tenemos una cantidad que dice 78 km por hora, convertir a metros sobre segundos. Bien, lo primero que haremos es poner la cantidad a convertir, que es 78 kilómetros sobre horas. Bien, lo primero que tenemos que hacer es colocar nuestra unidad de conversión. Como se encuentra en la parte del numerador, la vamos a colocar en la parte del denominador. Bueno, 1 kilómetro. Bien, ahora tenemos que ver a qué unidad debemos convertir. Como dice a metros, sabemos que 1 kilómetro tiene un total de 1000 metros. Bien, ahora la segunda unidad de conversión es el segundo. Así mismo poner, como la hora está en el denominador, tenemos que colocarla en el numerador. Una hora. Bien, ahora una hora tenemos que transformarlo a segundo. Como todos sabemos, una hora tiene 60 minutos y un minuto tiene 60 segundos. Ahora, para saber cuántos segundos tiene una hora, debemos multiplicar 60 por 60. Y eso nos da un total de 3600 segundos. Bien. Ahora, para poder calcular, debemos primero simplificar las unidades que no necesitamos. Por ejemplo, kilómetros con kilómetros y horas con horas. También podemos aplicar un pequeño truco para menorar cifras y así poder facilitar el cálculo. Aquí podemos eliminar 2 ceros del denominador y 2 ceros del numerador. Así nos queda solamente 78 que multiplicamos por 10 y dividimos por 36. Bien, 78 por 10 nos da un total de 780. Eso lo dividimos para 36 y nos da un total de 21.6. Ahora colocamos las unidades restantes. El metro que está en el numerador lo ponemos arriba y el segundo que está en el denominador. Y así calculamos que 78 km por hora en un total de 21,6 metros sobre segundo. Aquí tenemos otro ejercicio que dice 87.000 metros sobre segundo convertir a kilómetros sobre hora. Bien, lo primero que tenemos que hacer es poner el valor a convertir, que son 87.000 metros sobre segundos. ¿A qué lo queremos convertir? A kilómetros sobre horas. Primero ponemos la unidad de longitud. Lo queremos convertir a kilómetros. Por ende ponemos 1 kilómetro es igual a 1000 metros. ¿Por qué ponemos metros abajo? Para poder simplificar. Asimismo lo hacemos con la unidad de tiempo, que es el segundo. Queremos transformar los segundos a hora. Por ende ponemos una hora es igual a 3600 segundos. Asimismo, como la vez anterior, podemos simplificar para menorar cifras. Lo que hacemos aquí es eliminar 2 ceros y 2 ceros de aquí. Así, nos queda solamente 87.000 multiplicado por 36 y dividido para 10. Eso nos da un total de 13.200. Nos queda, eliminamos segundos con segundos, metros con metros. Así nos queda kilómetros y horas. Kilómetros en el numerador y horas en el denominador. Así podemos ver que 87.000 metros sobre segundo equivale a 313.200 kilómetros por hora. Aquí tenemos otro ejercicio de una unidad diferente, que es la masa. Aquí básicamente aplicaremos el mismo procedimiento, que es poner el número a convertir 25.5 libras. ¿Y a qué lo queremos convertir? A kilogramos. Ponemos a multiplicar. Como la libra está en la parte superior, lo ponemos en la parte inferior. Una libra. Lo queremos convertir a kilogramos. Por ende, debemos saber que una libra tiene un total de 0.454 kilogramos. Bien. Aquí simplificamos libras con libras. Y nos queda una multiplicación. 25.5 por 0.454 nos da un total de 11.57. Y solo procederemos a poner la unidad restante, que es el kilogramo.
Y así nos damos cuenta que 25.5 libras nos da un total de 11.57 kilogramos. Cabe recalcar que el mismo procedimiento se aplica para todas las unidades de medida. Solamente tienes que tener conocimiento de los valores de las unidades que quieras convertir. De antemano, gracias por la atención prestada. Que tengan buenas tardes.